3 vamos a conversar ahora con el economista Melvin Escudero, director de la Maestría de Finanzas de la Universidad del Pacífico, presidente de la CFA Society Perú, subsidiaria de uno de los gremios financieros más importantes a nivel mundial, como el CFA Institute. Bueno, el tema es, por supuesto, las pensiones, que sigue siendo una materia de intenso debate. Estuvimos conversando, en fin, con los propios autores del estudio de la Pacífico, con una serie de economistas, con el propio ministro de Economía, y en general no hay medio y no hay, en fin, estudio que no haya hecho referencia a todo este debate. En definitiva, en verdad, hay varias cosas que están pendientes. Lo primero, sí, en efecto, el sistema que impera es el único modelable. ¿Qué ocurre con otros países en América Latina? Estoy guiándome por el informe que ha publicado Semana Económica, que demuestra, pues, primero que la cobertura de afiliados en la región, comparando con varios países, el Perú ocupa casi el último lugar, está más bajo todavía que Bolivia, por ejemplo, ¿no? Para no hablar de las excepciones que son el alto porcentaje de afiliación en el caso de Chile o el promedio latinoamericano, que es 65%, el Perú tiene 24%. Pero de lo que se trata en verdad es de saber también si este sistema logra evitar la informalidad, que es el otro aspecto recurrente al que se ha hecho mención constantemente. Philip Morris, en el diario Gestión, argumentó que eliminar la obligatoriedad no necesariamente solucionaría la informalidad. Y finalmente también hay la desconfianza de la gente acerca de las propias instituciones aseguradoras, de las propias instituciones, las AFPs, que no han sabido explicar las cosas, que parecen a veces arbitrarias y que en todo caso, en definitiva, son una modalidad que sin duda también tiene aspectos importantes e interesantes. La conclusión de lo que dice Semana Económica es que el debate está abierto, pero no vamos a encontrar soluciones tan inmediatas. ¿Es correcto eso? ¿Es válido que sea así? ¿O debiéramos llegar a algunas soluciones remarcables en el corto plazo? Bienvenido, señor. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. En primer lugar, me gustaría deslindar un concepto que se ha venido, creo, tratando a la ligera. El informe es de unos profesores que trabajan en la Universidad del Pacífico. Yo, como director de la Maestría de Finanzas en la universidad, sé perfectamente que ese informe no compromete el buen nombre de la universidad y, por tanto, no debe ser calificado como un informe de la Universidad del Pacífico. La Universidad del Pacífico, como una institución académica seria, siempre va a ser respetuosa de las opiniones, ya sea del público, de los estudiantes o de los profesores, pero como la misma entidad es independiente y, por tanto, no está comprometida, ni ha avalado ni va a avalar el estudio que se ha realizado y que es motivo de discusión, ¿no? Yo creo que ahí hay una confusión y obviamente lo que se está buscando es fundamentalmente un debate de ideas. Y el debate de ideas en cualquier contexto siempre es algo positivo porque permite evaluar, analizar y obviamente ver qué posibilidades, qué alternativas nuevas podrían existir. En ese sentido, hay varios profesores también de la Universidad del Pacífico que están completamente en contra del estudio, ¿no? Entre esos profesores de la Universidad del Pacífico, y yo como director, mi opinión personal también va en contra del estudio por una serie de imprecisiones y creo que algunas conclusiones que no necesariamente van con la realidad de los mercados previsionales a nivel internacional y a nivel local, ¿no? Yo me permito en este aspecto también hablar a nombre de del CFA Society Perú, que es la Asociación de Profesionales de Inversiones en el Perú. Entonces nosotros, digamos, somos profesionales todos interesados en que la inversión en el Perú funcione, que se den las condiciones para que esto pueda financiar el crecimiento y la prosperidad de los peruanos. Las AFPs como sistema, digamos, en el Perú han tenido muchísimo éxito, tanto en el desarrollo del mercado de capitales como en el sector financiero, han contribuido con el crecimiento del PBI del país, y yo creo que hay que analizar con cuidado las conclusiones de este estudio para ver si efectivamente se está refiriendo solo al sistema de AFPs, porque tildar de fracaso un experimento que ha sido exitoso tampoco es correcto, ¿no? Sí. Lo que sí es verdad... Y además ese es el arranque, digamos, de la investigación, ¿no es cierto? Porque claro, pero lo que sí es verdad... El planteamiento es polémico. Exacto. Convengamos en ello. ¿Conviene o no conviene que esta polémica se haya iniciado?
ya estaba implícito que en realidad, de todas formas, la situación de las AFPs representan un debate constante, y sobre todo no estamos hablando de una discusión solamente científica. Aquí están implicadas personas, exacto, aspectos sociales muy concretos. Millones de trabajadores y millones de posibles jubilados. Por eso es que la temperatura en este caso sube. Exactamente. Y no es solo en Perú, el debate de las pensiones es global. O sea, es universal, exacto, usted tiene en Inglaterra, en Francia, en Japón, ¿no? Arduos debates sobre el tema de las pensiones. Lo cierto es que nadie va a cuestionar que exista un sistema de pensiones. Y partamos de ese principio, ¿no? ¿Tiene que haber un sistema de pensiones? La respuesta es sí. Entonces, veamos cuáles son las mejores prácticas, porque esto nuevamente es un debate en los últimos 60, 70 años que surgió en los años 50 cuando se creó el sistema de reparto. Pero es curioso porque, por ejemplo, cuando se habla de la legislación laboral del Perú, se dice que solo responde a beneficiar a un tipo de trabajador, ¿no es cierto? A un trabajador que esté en planilla, que está sobreprotegido, que eso deja fuera del sistema de la formalidad a todos los demás. Mismo discurso se lo podemos clavar a las AFP. Es un sistema diseñado para un tipo de trabajador. Ese al que le quieren quitar beneficios sociales, pero sí le quieren clavar la AFP. A lo que voy es, se ha creado un sistema de pensiones que es eficiente para un grupito de peruanos. Y no se puede esperar resolver la formalidad para que los otros tengan esa pensión. Hay que buscar alternativas para satisfacer a esos otros trabajadores que tienen otras modalidades de trabajo. Y eso las AFPs no han hecho. Creo que el mayor, y Melvin, ahí corrígeme, el mayor fastidio con las AFPs ha sido tratar de encajar a los independientes que son de alguna manera tienen cierto grado de informalidad en un sistema que no está diseñado para ellos. Pero eso sí, AFP sí, pero ningún beneficio social, no vacaciones, no CTS. En realidad es una lógica un poco perversa. De acuerdo, el comentario es válido porque efectivamente cuando uno evalúa la realidad no solo peruana, sino latinoamericana, haciendo hincapié en el estudio que mencionó, estamos en países con altos niveles de informalidad, con países con altos niveles de subempleo. Y con una población creciente que va envejeciendo. Exacto. Y además cuya clase media no necesariamente es significativa y que no necesariamente es formal. Entonces, las prácticas internacionales en casi en todo país recomiendan esquemas de pensión modular por segmentos poblacionales, ¿no? Y acá en Perú se ha armado también un esquema, digamos, de esa característica, aunque la crítica es válida al Estado peruano, ¿no? O sea, uno podría decir que el Estado ha fracasado aplicando modelos de pensión. La crítica es válida, pero, digamos, no contra el sistema de AFPs, porque, digamos, es tarea de las AFPs y el sistema cubrir a todo el universo de los trabajadores peruanos informales también, o esa responsabilidad del Estado. Es una. Y la otra es que dentro de solamente viendo el universo de trabajadores para los que fue creado un sistema como las AFPs, tendría que volverse más flexible, porque hay situaciones también, digamos, por llamarlo de una manera llana y simple, de injusticia para los propios aportantes al sistema privado de pensiones. Exactamente, y el punto clave acá es que hay segmentos importantes de la población peruana. Hablábamos de un nivel de informalidad de 50% y hablamos de un nivel de gente que no está bajo un esquema de pensiones, ni AFP, ni ONP, ni pensión 65, que representa el 70% de los 16 millones de peruanos. Estamos hablando de 11 millones de peruanos. Pero que no encontró alternativa. No es que no ha querido, es que no hay. ¿Quién es la responsabilidad? Exacto. ¿AFP o Estado? La responsabilidad no es de las AFP, obviamente, porque es un esquema privado que está funcionando bajo un marco regulatorio. Entonces la responsabilidad es una política de Estado. Pero a ver, Melvin, cuando se crean las AFP, no se crean como cualquier negocio, y eso es lo que creo que hemos perdido de vista. Se crean para formar parte del Sistema Nacional de Pensiones, es decir, del sistema de pensiones peruano. Exacto. Entonces no es, bueno, eso es tu rollo, yo tengo mis clientes. O sea, las AFP fueron creadas justamente para quitarle carga a la ONP, cosa que no consiguieron, ¿no es cierto? Y para convertirse en una alternativa para los peruanos. ¿Y qué cosa han hecho en estos 20 años salvo tener el mismo esquema cuadriculado para una sociedad que no se formaliza? Porque, ojo, los independientes no es que no ganen plata, no es que no ahorren, no es que no manden a sus hijos al colegio, no es que no paguen sus impuestos, pero no tienen un producto diseñado para ellos. Ni lo ha habido en todos estos años, eso no deja de ser raro.
Es cierto en el sentido de que hay segmentos excluidos significativos dentro del modelo peruano. Me refiero al modelo peruano en el sentido que es modular, ¿no? Tenemos ONP, tenemos AFP y tenemos pensión 65. Pero en el medio, el 70% de los peruanos... La propensión 65 es reciente, ¿no es cierto? Es parte de un modelo nacional de pensiones, ¿no? Cuando hablamos... Además, ojo, que no se crea, ONP, y eso me lo retrucaba y eso, pero no es verdad, se crea las AFPs para desaparecer la ONP porque era un sistema ineficiente. Y en el camino se abandonó esa pretensión. Incluso uno no se podía pasar de un sistema al otro, porque la idea era que la ONP tuviera cada vez menos aportantes. ¿En qué momento el sistema privado de pensiones dejó de ser un sistema de pensiones para los peruanos para convertirse en un negocio privado? Esa es la parte que yo no entiendo. Claro, yo sí entiendo que el Estado no es un buen gestor de los ahorros de largo plazo. Y desde esa perspectiva, digamos, el sector privado ha demostrado, no solo en Perú, en varios otros países, que es un gestor apropiado. Ahora, todo modelo de mercado es ajustable, es perfectible. ¿Y por qué entonces existe, como tú lo acabas de señalar, un 70%, digamos, de futuros pensionistas que no están cubiertos, porque no se genera o no se ha generado, o qué esperamos para generar un producto para ellos? Ese es el reto. Porque quererlo llevarle a las narices a las AFP tampoco. Claro, yo creo que... El reto del Estado, pero del gobierno. Y de todo este debate. Y de la sociedad y del debate. Acá yo creo que el debate se ha distraído por un tema mediático con el tema de las AFPs y los independientes. El gran debate, y lo venimos diciendo en ocasiones anteriores que he estado presente acá también, es qué hacemos con ese 70% de peruanos que no tienen cobertura. Pero la solución... De hecho, digamos... De acuerdo. Se ha puesto en evidencia que el sistema no sirve para ellos. ¿no? Exactamente, ese es el punto, ¿no? El sistema, como está diseñado hoy en día modularmente con sus tres modelos, ONP, AFP y pensión 65, no sirve para el 70% de los peruanos. Pero lo que hay que buscar es una solución para el 70%. No solo no sirve, ojo, ahí viene pues un problema estructural. En realidad, no, de repente es que efectivamente la economía tal como está y la informalidad tal como está, porque el sistema lo está permitiendo, no el sistema de pensiones, el sistema económico. Exacto, ese es el modelo económico, es el modelo de seguridad social el que es el responsable de esta situación. Por eso no le echemos la culpa a un grupo de empresas de responsables del problema. Ahora, lo que sí sí tienen una responsabilidad. Insisto en esto, que eso fue lo que dijo el ministro de Economía aquí. El ministro de Economía lo que ha dicho es que un sistema privado de pensiones no va a resolver el problema de la informalidad. Por supuesto, es completamente... No se le puede pedir a ese sistema eso. Pero sin embargo, es obligación del Estado imaginar otras fórmulas o proponer algunas otras alternativas. La otra cosa que se confirma es que no existe un sistema multipolar y multivariado en materia de pensiones. Las cosas van llevando a tener una cierta regularidad en el sistema, que hayan 2 o 3 alternativas, no pueden haber 20. Pero ahí yo tengo una duda en que justamente se desprende el comentario de Raúl. Es verdad que el sistema privado de pensiones no va a resolver la informalidad, es ridículo pedírselo, pero es verdad que el sistema privado de pensiones se creó para suplantar un sistema nacional de pensiones y no ha atendido esa formalidad que perfectamente la puede atender. El informal no es pobre, simplemente no es formal. Tiene plata, tiene cuentas bancarias, tiene transacciones financieras. No hay un solo producto diseñado en el mercado para atender ese público. Y eso sí es responsabilidad de las AFPs. Es alucinante. Están tan felices como están que ni siquiera buscan más clientes. Dentro de lo que es la formalidad, obviamente, ahí viene uno de los cuestionamientos más importantes de este estudio, ¿no? ¿Debe ser obligatorio o debe ser voluntario? Así es. Las pensiones son un derecho de los trabajadores. Por tanto, el financiamiento de esas pensiones es obligatorio. Si lo pagas a través del impuesto, el impuesto es mandatorio. Igual te lo están cobrando, o sea, no es gratuito, no cae del cielo. Así es. Los trabajadores igual lo van a pagar. O sea a través del impuesto o sea a través de una deducción del sueldo de que va al ONP o a la AFP, es obligatorio, sale de la plata de los trabajadores. Entonces, la primera pregunta es, ¿debe ser voluntario o obligatorio? En todo país del mundo es obligatorio. Hay segmentos de la población que efectivamente por su cultura, su propia decisión, podrían tener un esquema voluntario. Y uno debería respetar esos segmentos también. Pero para la gran mayoría... O el ahorro puede ser obligatorio y la forma de devolución de ese aporte distinto en virtud de cómo se ahorró. O sea, una persona que ahorra consistentemente
es natural que reciba una pensión similar a esa consistencia. Una persona que ahorra a veces puede más, a veces puede menos, debería tener una forma de pensión distinta. De acuerdo. O sea, la evolución debiera ser distinta en todo caso. Existen modalidades y habría que estudiar qué modalidades, ¿no? Ahora, el siguiente elemento que quiero hacer notar es que el Estado, como administrador de fondos de largo plazo, ya sea vía impuestos o ya sea otro tipo de mecanismos, ha demostrado, no solo en Perú, a nivel mundial, que es ineficiente. Entonces, de esa perspectiva, que se colecten impuestos y se maneje del Estado, tampoco estoy de acuerdo. Bueno, pero por ejemplo, pero sí podemos tener esquemas alternativos, incluso diferentes al modelo de AFPs, que busquen solucionar el problema que hoy en día se presenta con el 70% de peruanos, cuya gran mayoría es informal. Son esquemas obviamente intermedios. Por ejemplo, a un parlamentario se le ocurrió decir, bueno, entonces si la cosa anda así, formemos una AFP estatal. O sea, hagamos que la ONP se convierta en AFP. No, pero que tampoco es una salida, ¿no es cierto? Pero el punto de partida doctrinario de decir el Estado nunca va a ser capaz de poder administrar un sistema previsional que se financie, ¿no es un poco una petición de principio, de partida? Una fatalidad, un fatalismo. Yo creo que ahí hay, digamos, matices, ¿no? Pero claramente cuando uno evalúa la institucionalidad que existe en el Perú, tanto política como, digamos, democrática, hay todavía una fragilidad importante, ¿no? O sea, no estamos hablando, por ejemplo, de Singapur, ¿no? Singapur tiene un modelo donde el Estado participa activamente en la gestión, pero el Estado licita el management, o sea, la gestión de los recursos, al sector privado, ¿no? Digamos, o en Suecia, donde igual el Estado recolecta y todo, pero es el sector privado el que administra los recursos, ¿no? Entonces, son economías en otro estadio de desarrollo, con otra calidad institucional dentro de su manejo, ¿no? Acá en Perú claramente se ha demostrado que hay un ciclo político, que efectivamente la política influye mucho en los puestos claves de la gestión. Pero, por ejemplo, para tratar de comprender un poco esta relación entre informalidad y AFPs, las AFPs tienen una cantidad de inscritos enorme y una cantidad de aportantes que es casi el 50%. Es decir, alguna vez hubo gente que tuvo AFP porque era formal y perdió la chamba. ¿Cuál ha sido el seguimiento a esas personas? ¿Cuáles han sido los ofrecimientos para esas personas? Estamos un ratito con Marcelino Aguilar desde Yurimaguas, urgentemente. Marcelino, adelante, por favor. Marcelino, adelante. Hola. Sí, Marcelino, te escuchamos. Directo, nos encontramos en el aeropuerto, ya arrastrando los motores de la avioneta OB-1629 que lleva destino a la ciudad de Lima a la paciente con gestación de 35 semanas para identificar sus familiares que agradecieron a RCP por este gesto humanitario, esta realidad, pero de tercera de 4 días. Les digo a sus familiares que los han enviado esta forma que cumple la acción de poder salvar a 2 vidas que estaban detenidos. Seguiremos informando que el itinerario vuelo es aproximadamente 2 horas en Yurimaguas y es en directo RCP Noticias. Bueno, la verdad que no se ha escuchado muy bien, vamos a ver si luego recapitulamos. Sí, se trata del caso de una... Lo real es que la señora la están trasladando a Lima. Sí, ayer el Ministerio de Salud anunció el envío de una ambulancia aérea, una avioneta ambulancia a Yurimaguas para el traslado porque la señora requería urgente. Tiene insuficiencia respiratoria severa y está en su semana 35 de gestación y la avioneta ayer por mal tiempo no pudo llegar, hoy lo ha hecho temprano y está partiendo ya rumbo a Lima. Muy bien. En 2 horas llega a Lima. Paola Guevara es el nombre de la paciente. Vamos a hacer una pausa. Efectivamente, pues entonces vamos a continuar en este debate. Lo que en definitiva interesa saber es cuál va a ser el encaminamiento para lo que estamos todos coincidiendo. Aquí en mi estado también representantes de las AFPs, que en general hay que estudiar de nuevo el sistema, remodelar aquellas fallas que se han manifestado o que son más o menos expresas, pero al mismo tiempo
no llevar a los extremos en que estamos llegando a cada cosa. Ante cada problema, regionalización, que desaparezca, porque hay ladrones. Vamos de un lado para otro, y eso es peligroso para la estabilidad misma de lo que queremos construir, una sociedad moderna, ¿no es cierto? Usted señala, estábamos hablando fuera del programa todavía, que todo esto va a pasar al Congreso. Y allí, lamentablemente, esto se va a politizar de una manera impresionante. Claro, y acá hay que tener mucho cuidado, porque estamos hablando de temas muy técnicos y que se requieren soluciones técnicas en las que posiblemente se tiene que crear un sistema adicional al que hoy día existe, ya sea pensión 65, ONP o AFP, un sistema que efectivamente esté diseñado para cubrir las necesidades y las expectativas de este segmento informal tan importante en nuestra economía, ¿no? Un sistema que posiblemente tenga algo del sector privado en la parte de la gestión, sea obligatorio, y tenga algo de gestión pública también en la parte de la gestión, porque obviamente en el nivel informal, por la variabilidad que existe de ingresos, no necesariamente las contribuciones van a ser permanentes, y seguramente mucha gente va a terminar accediendo a la pensión mínima financiada por el Estado más que por su propio ahorro. Entonces hay alternativas, cosa que es insostenible. Así es, hay alternativas que son muy técnicas, que hay que estudiarlas, y yo creo que de alguna manera este debate orientado en ese sentido va a ser positivo. Lamentablemente, si se politiza, entonces podemos tener en realidad un mayor desorden del cual ya existe dentro de lo que es el régimen en general, modelo de pensiones en Perú, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces continuaremos conversando y analizando este tema central. Gracias, economista Melvin Escudero. Muchas gracias a ustedes. Son las 8:59, hemos cubierto la primera hora de ampliación de noticias. Hacemos una pausa.